Queridos hermanos de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, estamos muy contentos de poder retomar nuestros temas de formación. Esperamos que hayan tenido también unos días santos muy fructíferos, unos días también de descanso. Esta semana vamos a afrontar un tema que es muy importante y es un tema muy actual. Puedo decirles que en toda la diócesis de Querétaro hay 3 personas que se están especializando en estos temas. Y verán que es muy importante porque vivimos en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, pero tenemos una realidad de una gran cantidad de personas, de población que vive en la mancha urbana y tienen nuevos desafíos este tipo de pastoral. Toda esta semana vamos a estar profundizando en un tema que es muy nuevo, pero que es muy importante, y es cómo enfrentar la pastoral urbana. No es lo mismo una parroquia de la ciudad como es la nuestra, de Nuestra Señora de la Esperanza, que una parroquia que está en la sierra o una parroquia que está en un municipio fuera del municipio de Querétaro. Pensemos en Amealco, aunque no está en la sierra, o Ezequiel Montes, San Joaquín, no, Huimilpan. Son realidades muy diversas a la pastoral de los municipios que están conurbados en Querétaro, como es el municipio de Querétaro, el municipio de Corregidora y otros municipios también donde ha crecido mucho la mancha urbana. Así que una de esas 3 personas que se está especializando, estudiando a profundidad este tema, es nuestro moderador de consejo, Valente. Ya lo conocen ustedes y por eso es importante que esta semana Valente nos vaya introduciendo en este término que es la pastoral urbana. El día de hoy nos va a dar a manera de introducción qué es la pastoral urbana, cómo enfrentar estos nuevos retos de la pastoral urbana, y nos irá poco a poco introduciendo y viendo lo que necesitamos saber de esto. ¿Qué es importante? Primero, que podamos compartir estos contenidos. Uno dice, pues pastoral urbana. Hacemos pastoral social en la ciudad. Hacemos pastoral litúrgica en la ciudad. Hacemos pastoral familiar en la ciudad. Hacemos pastoral vocacional en la ciudad, en la urbe, aquí. Entonces, todas las pastorales, todos los grupos y agentes parroquiales de pastoral tienen que estar imbuidos de las nuevas estrategias para poder y de los nuevos desafíos que nos da la pastoral urbana. Así que sin más le vamos a dar hoy la palabra a Valente, que va a estar esa semana con nosotros, y pues iremos aprendiendo todos sobre estos temas tan novedosos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bienvenidos a esta semana de formación, una semana más, donde el tema será esta vez la pastoral urbana. Un tema que en lo personal a mí me encanta, me apasiona y me da mucho gusto poder hoy compartirlo con ustedes. Obviamente, hablar de pastoral urbana sería imposible abarcar esto, ¿no? En 5 días. Sin embargo, la estrategia será otra, ¿no? Porque tampoco es mi intención hacerlo, o sea, sería inútil. Lo que queremos hacer es, de aquí al jueves, haremos cápsulas más bien más pequeñas, de entre media hora y máximo 45 minutos, ¿sí? Y ya el viernes estaremos cerrando con una conferencia con un sacerdote, un pastoralista urbano que tengo el placer de conocer y que van a ver que está muy, muy interesante. Pues entonces, sin más, yo creo que ya entramos al temario para ver qué vamos a ver toda esta semana. Miren, el día de hoy obviamente pues ya empezaremos con lo más básico, que es la pastoral urbana, ¿sí? Y el día de mañana estaremos viendo los imaginarios urbanos. El miércoles, ciudades culturales religiosas, el jueves, iglesias y ciudad, y cerrando, como ya les decía, con esta conferencia que se llama Cultura Global, que está muy, muy buena, lo van a ver. ¿Cuál será nuestro objetivo? Bueno, este objetivo, esta política número 3, promover la misión permanente, la he sacado de las políticas en este caso, del Plan de Pastoral, en su cuarta etapa, pero específicamente de la pastoral profética. Y quiero aclarar, no es que la pastoral urbana pertenezca a la pastoral profética, la pastoral urbana
es más grande. O sea, si recordamos la definición de comisión, la comisión es un bloque sólido dentro de la pastoral es solo una, pero pues obviamente pueden surgir especialidades, la pastoral urbana en este caso, así como también puede estar la pastoral rural, ¿no? Como haciendo esa contraposición. Y bueno, y ya en específico tomo 3 estrategias de esta política. ¿Sí? Esas 3 estrategias, la primera es dando a conocer los elementos de una misión permanente y sus características. O sea, dando a conocer qué elementos, agentes, interlocutores, método y contenido, pero desde una perspectiva de pastoral urbana, ¿sí? Que es diferente a la tradicional que tenemos. 2, asumiendo un estilo propio de misión intensiva y permanente. Miren, yo tengo el placer de este año poder estar dando un curso al equipo de misión permanente, un curso que se llama Evangelizando el Mundo Urbano, precisamente donde vemos todo esto, pero a mayor profundidad. Y yo les decía a ellos, mi intención de este curso es que a final de año podamos tener nuestro estilo de misión, cómo la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza va a misionar en base a su realidad. Eso a mí se me hace muy interesante, me tiene muy emocionado. Esperemos que se pueda lograr esta meta. Y por último, y no quise dejarlo fuera, creando itinerarios de acompañamiento para las pequeñas comunidades. Realmente creo que es momento de revisar, y de hecho es un proyecto que yo traigo, una tesis personal, de revisar si el sistema que estamos llevando como pequeñas comunidades, bueno, las diferentes propuestas que hay incluso en la diócesis, están dando respuesta a los retos que el mundo de hoy nos está arrojando. Y bueno, y desde el punto de vista pastoral urbano, pues quiero abordar también esta temática en su momento. No ahorita, pero sin embargo lo pongo ahí porque es parte de un objetivo más grande, ¿no? Que traigo en lo personal. Muy bien. Entremos entonces ya sin más a la parte de definición. Fíjense, esto me encanta. Dice, esto es antes de la definición, quiero aclarar, pero quiero también una vez comentarlo. Dice, la ciudad es una realidad tan compleja que por un lado resulta difícil de describir y por el otro de analizar. Y sí, efectivamente, la ciudad sí es compleja y resulta difícil describirla y más analizarla, ¿no? Fue cuestión de estudio inicialmente para los sociólogos, para los arquitectos y economistas, ¿sí? O sea, estas ciencias son los que, digamos que le entraron primero a este tema de lo urbano, ¿sí? De las ciudades. Y había problemas tales como la aglomeración de casas en espacios pequeños o multifamiliares, por ejemplo, eran problemas que tenían que analizarse, ¿no? La nueva relación capital-mano de obra que trajo la industrialización, con sus nuevas problemáticas, problemáticas hasta ese momento, pues, no conocidas, no insospechadas. Y esto por dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas más que analizar en una ciudad. Ya después veremos la participación de otras ciencias como la antropología, la semiótica, la psicología, la hermenéutica, en este gran análisis. Pero obviamente, pues eso nos trae retos a nosotros, los pastorales urbanos, los pastoristas urbanos, porque tenemos que prepararnos mucho más, ¿no? Miren, como para ahondar más en este tema de la complejidad, el escritor Italo Calvino es un escritor italiano, ha escrito obviamente muchos libros, pero un libro que a mí me gusta mucho que se llama Ciudades Invisibles, se los recomiendo de hecho. Ahí pareciera que él es un pastorista urbano, no, y extraigo esta frase de ahí que me gusta mucho, porque esta frase nos abona, ¿no? En esto que yo les digo de lo complejo que puede ser una ciudad, ¿no? Dice, a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. Pues sí, esto es más que ficción. Más adelante veremos esto de las ciudades invisibles como un tema de la pastoral urbana. Bueno, ya entrando ahora sí más siguiendo la definición, y para poderla abordar, la definición tal como pastoral urbana, me gustaría mucho repasar
la definición que ya hemos hecho en cursos anteriores sobre la tradición tradicional y formal, digamos, que a mí me gusta mucho, de hecho, de lo que es pastoral así como global. Esto, si ustedes recuerdan, lo vieron cuando se tocó el curso básico de pastoral, el primero, fíjense, hace ya más de 3 años. ¿Cómo se define la pastoral? Conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, o sea, todos nosotros, ¿no? La pastoral nos involucra a todos, para decirlo en pocas palabras. Teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús, con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios en las situaciones presentes de la vida de las personas y de las comunidades. La pregunta aquí, fíjense, podría ser, ¿qué debo cambiar de este cuadro que tengo aquí, de definición de pastoral, si yo quisiera poner ahí al centro, en lugar de pastoral nada más, pastoral urbana, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? Fíjense, yo normalmente cuando doy un curso, y me toca dar esta definición, que les digo que en la persona me parece buenísima, yo pongo mucho énfasis, o bueno, ahora digo ponía, pongo mucho énfasis en el tercer cuadrante, ¿no? En este que se ve aquí color naranja. ¿Por qué? Porque pues, es el objetivo de la pastoral, ¿no? O sea, yo les decía a los agentes que estaban tomando el curso conmigo, les decía, si ustedes hoy, si se llevan esto claro y si llegan a su casa y un día les pregunta uno de sus hijos, oye, papá, tú como agente de pastoral, ¿qué haces? Es muy sencillo, tú tienes que decir, yo anuncio y hago presente el reino de Dios. Ese es como el objetivo. Y por eso para mí era tan importante este cuadrante. Pero ahora que he entrado a este mundo de la pastoral urbana, ya mi atención se ha pasado hacia acá, hacia el cuadrante 4, que dice en las situaciones presentes de la vida de las personas y de las comunidades. Y ahorita les voy a decir por qué, porque para esto pues hay que abordar entonces el enfoque urbano. Ajá. El enfoque urbano, ¿qué dice? Dice que la pastoral urbana es salir a tocar las plurales culturas religiosas y sus lenguajes propios, con los que los citadinos buscan sentido de vida. Esto es bien importante. La búsqueda del sentido de vida lo vamos a ver durante todos estos días que estamos analizando la pastoral urbana. A fin de descubrir en ellas a Dios y a Jesucristo, resucitado, que habitan en la ciudad, quienes dan la misión a la comunidad cristiana de ser e instaurar el reino urbano de Dios. Un poquito haciendo el ejercicio que les comentaba ahorita, ¿no? ¿Qué deberíamos de cambiar en este recuadro, ¿no? Primero, pues es algo muy sencillo, a lo mejor sin importancia. ¿Sí? En lugar de nada más decir con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios, ahora diríamos el reino urbano de Dios. Pero eso, créanme que no es lo más importante. Para mí lo más importante es esto, ¿sí? Porque para poder encontrar estas situaciones presentes en la vida de las personas, ¿sí? Necesitamos, como agentes de pastoral, salir a tocar esas plurales culturas religiosas y aprender a hablar sus lenguajes, ¿sí? Porque ahí es donde el citadino precisamente se encuentra buscando sentido de vida. ¿Dónde está, no? O sea, muchas veces nos preguntamos, y yo lo hacemos todavía, ¿no? Cuando vamos a misionar, ¿dónde están las personas a las que queremos misionar, ¿no? En este caso vamos a decir, ¿dónde está el citadino, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Ya no es fácil, ya no es como antes, ya no podemos nada más llegar a tocar su casa y encontrar a toda la familia allí y decir, oye, vamos, pastoral familia, pastoral vocaciones, todos, porque ahí van a estar todos esperándonos para recibirnos y cada quien toma, pues a los de su edad, etcétera, ¿no? Ya no es así de fácil, ¿no? Y con el equipo de misión permanente, precisamente, y hace poco hicimos unas exploraciones urbanas, nosotros les llamamos transectos, unos recorridos que hacemos, donde precisamente lo que hacemos es salir a tocar esas realidades, ¿no? Donde están. Es curioso, o sea, en las fotos que se toman ahí de la ciudad, en muchas horas diferentes del día, hoy a raíz de la pandemia se ve solo todo, ¿no? Eso también es un síntoma, ¿no? Que también nos debe de decir algo, ¿no? A los pastoristas urbanos. Entonces es muy interesante. Y muy interesante es cómo ahora evangelizar
ya es sinónimo de inculturizar. Y por cierto, bueno, si hablamos de inculturizar, pues ahí nuestra madre, la Virgen María, en este caso en su vocación de la Virgen de Guadalupe, nos enseña mucho, mucho, ¿no? En este tema de inculturizar. Pero eso es, digamos que los misioneros de hoy tenemos que pensar en inculturizar esas culturas, ¿no? Que más adelante tocaremos ese tema, a más detalle. Bueno, entrando a este tema de la intervención. Y es que no quiero salirme de esta parte de definición sin, sin, sin tocar ese tema de la intervención. Dice, urge reconstruir a escala de calle, de barrio, de gran conjunto, el tejido social. Hay que crear y fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades y de parroquias, donde escapando al aislamiento de las multitudes modernas, cada uno podrá crearse nuevamente relaciones fraternales. Híjole, es muy importante recalcar, o sea, yo quiero recalcarlo aquí, que todo análisis de la realidad debemos llevarlo a una acción concreta. Miren, por ejemplo, todas estas semanas en que hemos estado recibiendo diferentes formas de capacitación, ¿no? Aquí a través de la página de la parroquia. Todo eso deberá aterrizar en algún momento en acciones concretas. Y en la pastoral urbana, pues es el mismo caso, ¿no? Buscamos llevar a cabo intervenciones sociales en un momento. Si recuerdan el proyecto de casas de comunión, ¿sí? Precisamente, pues de eso se trata, ¿no? De responder a una segunda preocupación. Sí, dejen ver si, creo que por aquí lo puse. Miren, este fue el resultado de esa encuesta, si recuerdan, lo vimos cuando les presentamos el plan parroquial, ¿sí? En la semana, que fue la socialización del plan. Yo, en lo personal, les presenté este resultado de esta encuesta, ¿no? Que es el resultado de una encuesta que todos ustedes contestaron, ¿no? O muchos de ustedes. Y lo que salió como principal preocupación era la inseguridad, con un 30%, después la indiferencia, pobreza y desempleo, ecología, vicios, etcétera, ¿no? Y entonces, de esto surgía un proyecto, el proyecto que se llamaba Casas de Comunión, que precisamente la idea es esta, es reconstruir el tejido social, pero en un microsector, tejiendo pues, redes vecinales de fraternidad, de confianza y tratando de reconstruir este tejido social, ¿no? Y atacando esto, o sea, porque esto iba directamente al segundo punto, ¿no? A la indiferencia, porque muchos de ustedes decían que había, no había confianza entre vecinos, o incluso algunos se caían mal, o etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente se pensó que esas casas de comunión responderían a pero ya tomando en cuenta que es al final de cuentas vamos a trabajar sobre una reconstrucción del tejido social en ese microsector, pues muchas más se ven abordadas de alguna forma, ¿no? Inseguridad, o sea, si ya tenemos más confianza en el vecino y nos unimos, pues podemos generar ahí redes de seguridad, ¿no? Estas famosas vigilantes vecinales, ¿no? Por ejemplo, pobreza y desempleo, si hay un hermano dentro de ese microsector que está sufriendo alguna situación ¿cómo se llama?, de pobreza en ese momento o que se quedó sin empleo, pues los demás, seguramente en los demás surgirá alguna actitud solidaria, ¿no? Y apoyar a eso. Pero eso se logra pues estando todos juntos en comunión a través de estas casas, ¿no? El tema de ecología también, ahí yo me recuerdo que una de las cosas que se decían en este tema es que los vecinos dejaban la basura en la calle, que no barrían su banqueta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si estamos en comunión, podemos plantear esto porque en ese proyecto la idea es plantear las problemáticas comunes y resolverlas entre todos. Incluso el tema de vicios, servicios públicos, todo, lo de las mascotas, ¿no? Que se quejaban de que ladraban a deshoras, muchas cosas ahí se podían tocar. Entonces, ese es un proyecto de casas de comunión que a mí me encanta. Esperemos en Dios que todo surja como debe ser. Ahí va caminando, ¿eh? Ya espero pronto poderles compartir algo de eso. Bueno, la comisión de profética que les comparte. Ok, con esto terminamos este segundo módulo de la parte de definición. Vamos a entrar a un tercer módulo, la ciudad y lo urbano. En ese tercer módulo de la plática de hoy, vamos a profundizar un poco más. Este sí es un poco más denso,
pero yo creo que es muy importante que se aclare porque esto nos va a dar mucha luz hacia adelante en los siguientes temas que vamos a estar viendo. Miren. La pregunta que vamos aquí a dejar en el aire, porque es la que buscaremos contestar hacia el final de este módulo, es, ¿se puede ser urbano sin vivir en la ciudad? De antemano les digo que sí, porque ya muchos de ustedes lo van a suponer, pero quiero explicarles por qué no. Bueno, cuando menos poner los planteamientos, los argumentos y que ustedes también puedan llegar a esta misma deducción. ¿Ok? El primer punto, la ciudad es mucha gente en un pequeño espacio. Creo que eso nos queda muy claro a todos, ¿no? Miren, el término, el concepto de ciudad realmente es algo nuevo, ¿eh? No, no crean que es, muchas veces pensamos, no, pues viene desde la antigüedad, no, es algo muy nuevo ya en cuanto a fenómeno como lo estamos estudiando ahorita, ¿no? Obviamente desde las épocas bíblicas había ya ciudades, ¿no? O sea, en la Biblia lo vemos. Pero de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, es un tema relativamente nuevo. O sea, podemos hablar, sin ser demasiado precisos, desde el año 1850. Miren, no pretendo dar clases de historia, solo quiero marcar algunas líneas generales, ¿de acuerdo? Primero se dio en Europa, luego llegó a Estados Unidos. En Latinoamérica ha sido diferente. Miren, si lo abordamos desde de las conferencias generales celebradas en Latinoamérica, es del episcopado latinoamericano, podemos, por ejemplo, empezar con Medellín, ¿no? No es la más antigua, es la segunda, Medellín en el 68. Bueno, en Medellín no se mencionaba aún la ciudad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas vivían en el campo, ¿sí? Pasando ya en el 79 a Puebla. En Puebla incluso se rechazaba el hablar de ciudad, ¿no? Era algo no deseado y bueno, creo entenderlo, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes no tienen todavía aún el concepto en la mente de cuando se habla de ciudad o de las grandes ciudades de pensar en pecado, ¿no? Entonces, en Puebla aún se rechazaba. Ya en Santo Domingo, ya para el año 92, si mal no recuerdo, ya se trata la ciudad, pero como algo que toca lo global desde una perspectiva cultural, ¿sí? Ya entramos en el tema de cultura, eso es importante, pero aún no es una realidad que deba ser analizada. Entonces, digamos que ya está asomándose, pero aún no mete toda la cabeza, ¿sí? Y esa está parecida donde la ciudad, el tema de la ciudad se toca a fondo ya, ¿no? Ya se abraza completamente. Digo, aquí yo creo que es importante la intervención que tuvieron dos cardenales, ¿no? Uno de Argentina, pues que bien conocido, el cardenal Bergoglio, que es nuestro papa actual, y otro de México, que no recuerdo, pero ¿cómo se llama? Pero lo importante de es que vivían en una ciudad, o sea, en la Ciudad de México. Entonces eran dos cardenales con una visión urbana, ¿no? De gran ciudad, que influyó fuertemente en la redacción ya de este documento de Aparecida. ¿Qué más? Ahondando más en este tema, ¿no? Pues miren, yo creo que la primera característica de la ciudad es que hay mucha gente en un pequeño espacio, como dice aquí el título, ¿no? Entonces, esto trae dinámicas diferentes que ahorita voy a tocar más a fondo. ¿Qué más? Miren, a nivel mundial hay más de 600 ciudades en el mundo que tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, vamos a tomar 1 millón de habitantes como un número así para delimitar y poder hacer más chico la muestra, ¿no? Y poder hablar más en concreto. Obviamente entre esas pues está nuestro Querétaro, ¿no? Que ya, si ya han revisado el censo de este 2020, pues ya estamos redondeando con el número 1.050.000 habitantes, ¿sí? Entonces, ya estamos dentro de estas 600 ciudades, ¿no? Que se mencionan. Miren, les voy a mostrar, aquí puse una a manera de curiosidad si quieren, pero también importante algunas cosas que voy a recalcar. Aquí es una relación de las 100 ciudades más grandes del mundo, de mayor a menor. No vamos a ver todas, obviamente. Nomás miren, la primera que es Tokio, en Japón, con 40 millones. Miren, aclaro, esta tabla la bajé de la ONU, pero la misma ONU presentaba como 5 columnas diferentes con diferentes datos de diferentes fuentes. Yo tomé una, ¿sí? Que creo que está
muy acertada, pero, o sea, quiere decir que ustedes si entran a consultar pueden encontrar diferencias. Pero lo importante es otras cosas más que la exactitud aquí. Cantón de China, Shanghái de China con 30 millones. Fíjense, en sexto lugar ya aparecemos nosotros, Ciudad de México con 20 millones y enseguida Sao Paulo, en Brasil, con 19 millones 600 mil. Si analizáramos estas 100 ciudades, se darían cuenta de que la mayoría no está en Europa, de hecho. Está en Asia o está en América, y más específicamente de México hacia abajo, ¿no? Que también aparece ahí Estados Unidos con New York, pero es un fenómeno bien curioso, ¿no? Como en estas zonas, pues, como no de primer mundo, digámoslo así, aún, ¿sí? Se están dando estos fenómenos de las grandes ciudades, ¿no? De esa concentración, en que vemos que la gente está migrando del campo a las ciudades, ¿no? Un dato, en América Latina el 80% de la población vive en una ciudad, con eso les puedo decir, nos dice mucho, ¿no? Y la gente se está trasladando. Y así como sucede en el mundo, así nos sucede a nosotros, ¿eh? Fíjense. Hice esta pequeña tabla para dar el ejemplo. Aquí abajo concentré, sumé lo que es Querétaro, el municipio de Querétaro, Corregidora y el Marqués, le pongo como zona metropolitana, conurbada, y aquí arriba está el resto de Querétaro, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta es la zona más urbana, ¿no? Las grandes ciudades. De abajo hacia arriba es la diferencia de un año contra otro. Por ejemplo, este azul es comparando el 2000 contra el 1995, el que sigue el 2005 contra el 2000, etcétera. Pero bueno, digamos que esto es el cambio de porcentaje de concentración de población de los municipios entre un censo y otro que antes hacía cada 5 años. Solo este año, pues, solo esta vez, pues hay una diferencia de 10 años. Pero miren, no ha dejado de haber movimiento de acá, de arriba, de la parte, vamos a decirle rural, hacia abajo, a la parte urbana. Y sobre todo en este censo, miren el gran crecimiento que se tuvo. O sea, se fue a un 8.5 más o menos el cambio en la concentración. Se concentró más población en esta zona. Y de allá de la parte rural, pues salió más de un 10% negativo, lo que quiere decir que mucha gente que sale del campo del estado de Querétaro no viene aquí a la ciudad, sino que se va a otras, por ejemplo, puede ser a la Ciudad de México, ¿no? Seguramente, o a Estados Unidos. Entonces, vean cómo es un fenómeno que a nosotros también nos pega. Ya entrando, aquí lo podemos ver por municipio, no voy a revisar cada uno, nomás aclaro, miren, el más fuerte cambio en la concentración de población es el Marqués. Obviamente podemos ligarlo a toda esta zona industrial que está creciendo, etcétera, ¿no? Creo que podemos encontrar fácilmente los argumentos que justifiquen este cambio. Y no quiero dejar aparte Querétaro, que aunque está muy chiquito, ¿sí? Es importante porque este porcentaje tan chiquito, ya hablando en número de personas, puede ser incluso más grande que esto, porque después es la ciudad más grande, Querétaro. Ya para terminar esta parte, fíjense, en 1995 el 54% de la población estaba en zona urbana, el 46% en rural, y ahora en el 2020 el 63%. Un cambio de 9 puntos porcentuales es mucho, de verdad. Y más aún, nos vamos a dar cuenta que ya tampoco podemos tomarlo o sea, ya no es tan útil a veces pareciera para un pastoral urbano, porque vamos a ver que el tema de lo rural, lo urbano es más grande que la ciudad, ¿no? Entonces ya puede estar tocando parte de esta rebanada de acá color naranja. Ok, continuemos. Otro tema que hace a una ciudad más urbana, ¿sí? Es que ofrece la oportunidad, perdón, aquí, así, de tener las tres urbanizaciones. ¿Cuáles son esas tres urbanizaciones? Servicios públicos, centros universitarios y tecnológicos, y el tema de la comunicación cibernética, ¿no? El internet, la telefonía celular, etcétera. Aunque no lo crean, existen ciudades de más de 500,000 de habitantes que no cuentan con todos los servicios. Entonces, ese es un tema para decir que una ciudad es más urbana o menos urbana. En la ciudad hay industrias y servicios.
Fíjense, la industrialización y los servicios han requerido la especialización, ¿sí? Eh, Eso también se puede reflejar en las carreras que ofrecen las universidades, las cuales se ven multiplicadas, obviamente, ¿no? Miren, yo me acuerdo de cuando yo estudié aquí, yo tuve la oportunidad de estudiar aquí la universidad en el TEC de Monterrey, aquí en Querétaro hace ya muchos años, obviamente. Y cuando estaba haciendo la carrera, yo estaba apasionado, era un apasionado de la robótica, a mí me encantaba la robótica. Y yo sabía que la robótica necesitaba tanto de electrónica como de mecánica, como de sistemas computacionales, etcétera, por lo que yo había leído. Pero esa carrera, yo tenía que escoger entre electrónica o sistemas computacionales o mecánica, eran carreras diferentes, ¿no? Tardé, créanme, muchos días o semanas tomando la decisión. Me decidí al final por electrónica. Pero si yo hubiera vivido hoy en día, o si más bien si en aquella época hubiera estado la carrera de mecatrónica, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, ¿sí? Yo hubiera sido el hombre más feliz del mundo y hubiera facilitado mi toma de decisiones muchísimo, porque la mecatrónica precisamente es eso, ¿no? Toma las tres áreas, ¿no? ¿Por qué les platico esto? Porque a Querétaro ha llegado mucha industria, ¿no? Vamos a hablar de la industria aeronáutica, que es tan importante aquí ya en Querétaro, ¿no? Así como la automotriz. Pero bueno, llegó la aeronáutica y resulta que, bueno, ¿a quiénes contrataron primero? Pues ingenieros mecánicos, por un lado, ingenieros electrónicos por otro, pero no había ingenieros especializados en ese tema, ¿sí? Y ya hoy en día, ya vemos que las universidades ofrecen ingeniero en aeronáutica, ¿no? O aviónica, por ejemplo. Entonces ya son especializaciones, ¿no? Entonces, esta especialización también nos habla de una ciudad más urbana, ¿no? Si una ciudad tiene múltiples carreras cada vez más especializadas, hablamos que es más urbana. La ciudad es concentración de gente distinta, o sea, es heterogénea y multicultural. Entre más heterogéneo es el asentamiento, es más urbe. O sea, ¿qué es heterogéneo? Es que la gente es más diferente entre sí, ¿no? Y esta heterogeneidad precisamente es lo que genera que en una ciudad convivan múltiples culturas, ¿no? Lo secular, lo individual, el pluralismo, todo esto surge de esta heterogeneidad. ¿Sí? Y también, de hecho, esta heterogeneidad surge como una consecuencia de lo que ahorita les comentaba, ¿no? De esta especialización que hace que más gente diferente llegue a una misma ciudad. Pero también de la heterogeneidad surgen brotan otras capacidades de las personas, ¿no? Como el hecho de ser más tolerantes, ¿no? Esto lo veremos un poco más adelante. La ciudad enseña otra manera de relacionarse con los demás. Esta parte a mí me encanta. Toda esta parte relacional del ser humano es algo que a mí me apasiona desde el punto de vista sociológico. Es algo que yo estoy, en lo cual estoy profundizando un poco más en esta etapa de mi vida. Sí, miren, esta manera de relacionarnos se manifiesta también en el roce de los cuerpos. Yo quiero platicarles de este concepto del roce de los cuerpos, ¿no? Porque no crean que es en broma, ¿eh? O sea, incluso hay estudios que demuestran que este roce, cuando es muy frecuente, o sea, vamos a pensar en la Ciudad de México, cuando, no sé, a ustedes les ha tocado viajar en el metro, ¿no? O aquí en Querétaro hacer fila para las tortillas, o cuando vamos a ver a un artista al estadio, ¿no? Que estamos ahí haciendo horas y estamos todos amontonados ya casi a la última hora para que no nos ganen nuestro lugar y entrar al principio. Todos estos son roces que se generan solo en una ciudad, ¿no? En el campo les aseguro que no pasa eso, ¿no? Y puede llegar a causar incluso repugnancia en algunas personas, ¿no? Y esto causa pues, que muchos individuos, por ejemplo, al llegar el fin de semana, pues quieran aislarse, ¿no? Aislar su cuerpo de ese roce. Y por eso es que ese tan famosísimo deporte que practicamos muchos hombres, del channeling, de estarle cambiando con el control remoto a un canal, otro canal, o estar en el Facebook o como sea de los chavos, es una forma de aislamiento del cuerpo, ¿no? Para ya no estar rozando. Y fíjense, este aislamiento, pues a nosotros como católicos, dicen, pues a mí qué me interesa, es que
claro que nos interesa, porque vamos a pensarlo así, miren, llamar a misa el domingo para rozar más gente, pues será un problema, ¿no? O sea, ¿cómo llamas a esas personas que ya no quieren estar con más gente, ¿no? Obviamente, ahorita encontramos una gran respuesta en esto de transmitir las misas vía digital, ¿no? O sea, ahí está una respuesta de por qué mucha gente ahora está muy a gusto viendo las misas ahí, ¿no? Entonces, es importante. Y no quiero pasar a otro slide sin comentar tampoco el roce, quiero que lo pongan en un contexto negativo. También tiene un contexto positivo y más adelante lo vamos a ver. La urbe es tolerante con las diferencias. Lo urbano, fíjense, lo urbano se vuelve un sustantivo ya. ¿Sí? Ahora podemos decir, pastoral urbana, ¿no? Esto es urbano, yo soy urbano. Ajá. Es un sustantivo que contiene algunas cualidades como una mentalidad y una conducta que vive de la heterogeneidad, ¿sí? O que es tolerante, como ahorita decíamos. O sea, ¿tolerante a qué? O sea, ¿tolerante a qué debe ser más uno en la ciudad? Algunos prejuicios, ¿no? Hay algunos prejuicios, yo ahorita les planteo 7, seguramente más. Está el prejuicio étnico o cultural, o sea, que cuando vemos a una persona de la sierra vendiendo sus artesanías ahí en el centro, ¿cuántas veces no hacemos con nuestra mente pensamos mal de ellos, no los vemos de mala forma, ¿no? Este es un prejuicio étnico o cultural, ¿no? El racial, el sexual, que ahorita es algo tan fuerte, el religioso, ¿no? Que les voy a decir una cosa, o sea, muchos católicos tenemos estos prejuicios religiosos, ¿no? Con hermanos de otras religiones o de algunas sectas, ¿no? Prejuicios de ideología, prejuicios de clases, y fíjense, yo en lo personal creo que los prejuicios de clase, o sea, el rico pobre, o el sexual, el hombre-mujer, o vamos a decirle macho, femenina, el feminismo, creo que son ahorita los más instalados en nuestro país, ¿eh? O sea, son temas muy puntiagudos que están ahorita presentes en muchos contextos, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente. Bueno, entonces nosotros la urbe, entre más, una ciudad es más urbe cuando más tolerante es con estas diferencias. ¿Okay? La urbe es semilla de democracia. La democracia de un país solo se consolida por medio de la democracia de sus ciudades. Miren, más que darles conceptos, quiero manejarlo a forma de ejemplos, ¿no? De cosas cotidianas. Pensemos en toda esta gente que viene de los pueblos, ¿no? A la ciudad. Ellos son semillas de democracia. Porque no olvidemos que desde el momento en que ellos deciden dejar su pequeño poblado, si esa persona decidida por sí misma y sabiendo que se pone en riesgo por pues, todo lo que encierra, ¿no? El venirse a la ciudad, es una semilla de democracia. Yo constantemente ahí en Caritas yo veo gente que dice es que me vine de la sierra, pero pues llegué aquí a la ciudad y no tengo ni a dónde, o sea, se vinieron así, o sea, sin tener un plan, ¿no? No tienen dónde dormir, no tienen qué comer, no tienen una chamarra para abrigarse en las noches de frío. Entonces, eso me da a entender, o sea, me refuerza esto que estoy ahorita comentándoles, ¿no? Entonces, o sea, es una semilla de democracia porque él ha decidido migrar, ¿no? Irse a la ciudad, irse incluso a Estados Unidos, ¿no? Esta semilla de democracia de las personas recién llegadas a la ciudad se muestra de manera muy rápida, ¿no? Fíjense cómo a la vuelta de 2 o 3 meses ya personas que llegan del campo pues están peinando, vistiendo como el citadino más atrevido, ¿no? O sea, ya podemos quizás ver gente que llegó de la sierra y al rato ya ya trae un estilo punk o no sé, un estilo diferente de algún gueto, ¿no? Urbano. Y esto pasa, ¿no? Pero esto también aparece en el sentido de que han tomado en serio la disponibilidad de sí mismos, ¿no? Eso es una semilla de democracia. Y entonces es importante recalcar que esto es un valor, ¿no? El que alguien que estaba sujeto al qué dirán, en la ciudad empieza a hacerse alguien que decide sobre su conducta, no sobre su proceder. La urbe crea ambientes,
¿sí? La urbe es el horno en donde se generan y desde donde se esparcen los ambientes que se respiran. Entonces, cuando se dice que la urbe se exterritorializa, se crea el urbano. ¿Sí? Las estructuras creadoras y difusoras de ambientes son los medios masivos de comunicación, el Internet, el Facebook, o sea, más bien las redes sociales, ¿no? Y esto para positivo y para negativo, obviamente, ¿no? O sea, como les decía, para seguirnos manejando en términos de ejemplo, el decir que la ciudad es un horno de ambientes, lo podemos ejemplificar con el horno de una panadería, ¿no? Fíjense cuando yo me acuerdo mucho, ahorita me vino a la mente la parroquia de San Agustín del Retablo, ¿no? Allá a un lado hay una panadería que tiene unos panes buenísimos, unos bolillos. Y entonces uno de repente le empieza a llegar el olorcito, ¿no? Y dice uno, huele sabroso, pero pues no sabes ni dónde está el horno, ¿no? Pues así es eso es la ciudad, ¿sí? Uno bebe, uno respira, los valores que para uno son, son para uno maneras de pensar, ¿no? Y de vivir. Por ejemplo, un buen ejemplo de estos hornos, ¿no? Son los artistas, los políticos, los economistas que lanzan sus valores al aire a través de los medios sociales. Pues nosotros los estamos oliendo, ¿no? Y ya cada uno, pues, verá si ese pan se le antojó o no de comprar. Muy bien. Entonces, con estos argumentos que acabo de darles, pues ahora sí vamos a entrar a responder esta pregunta, ¿no? ¿Se puede ser urbano sin vivir en la ciudad? Me parece un tema a mí súper interesante y vamos a abordarlo. ¿Existe un urbanismo sin ciudades? Esa es otra forma de plantear esta pregunta. Miren, ya vimos que el urbano se vuelve un sustantivo, ¿no? Con ciertas cualidades como la tolerancia o la heterogeneidad, ¿no? Hay un sociólogo, antropólogo colombiano que a mí en lo personal me gusta mucho, yo lo he leído mucho, Armando Silva. Él trata mucho el tema de los imaginarios. Eso incluso el día de mañana vamos a tocar algunos conceptos que él ha creado, ¿sí? Bueno, Armando Silva nos dice que él presenta al urbano como un fenómeno y dice que existe un urbanismo sin ciudades. O sea, él introduce esta parte. Lo urbano pasa a ser una forma de ser. O sea, ya no es que tú seas urbano porque estás en una ciudad, ¿no? Sino eres urbano por una forma de ser. Entonces, esto ya nos habla de que puede haber gente, esto lo traigo a colación por lo que hace rato les decía, de qué porcentaje vive en la ciudad y qué porcentaje vive en el campo, pues ya si nos vamos al término urbano, ya esos porcentajes ya no se manejan de la misma forma, ya no es territorial, ¿no? Porque ahora hablamos de formas de ser. Entonces, hay gente que está en el campo, que trae su celular, que trae sus tenis Nike, que viste con pantalones aguados a media nalga, etcétera. O sea, eso es lo urbano, ¿no? Que ha llegado a la zona rural. ¿Ok? ¿Qué más? La pastoral urbana, en la pastoral urbana preferimos llamar a la ciudad laboratorio. A mí me encanta esto. En que se encuentran distintas culturas, búsquedas de sentido. Hace rato les dije que esto era importante. Y se gesta la cultura actual. Esto viene todo en el documento de Aparecida, pero es interesante este manejo que hacen de la ciudad, que de hecho el Papa Francisco lo retoma en Evangelii Gaudium, si mal no recuerdo, ¿sí? Este tema de laboratorio, ¿no? ¿Qué más nos dice, qué más se nos dice pensando en este tema de laboratorio, ¿no? El laboratorio, o sea, el Papa, acuérdense que el Papa participó, y como les dije hace rato, en lo que es Aparecida, ¿no? Entonces, pero aún, digamos, como Cardenal Bergoglio, él hizo mucho énfasis en esto, ¿no? De que en un laboratorio hay varios dobles realidades, ¿no? Que aquí se las pongo. Tradición contra modernidad, globalidad contra particularidad, inclusión contra exclusión, personalización contra despersonalización, lenguaje secular contra lenguaje religioso, homogeneidad contra pluralidad, cultura urbana, pluriculturalismo, complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas. Miren, todo esto conviviendo
en la ciudad, ¿no? Todo esto es lo urbano, ¿sí? Yo pongo otro más, la famosa, yo creo que, o sea, de esto surge esta famosa palabra de local, ¿no? Que de global y local, ¿no? El laboratorio, pues también tiene contaminantes propios, ¿no? Como una sobrevaloración de la subjetividad, el individualismo brutal, ¿sí? Miren, yo aquí si ustedes ven, no está la palabra brutal, pero yo así considero que hay un individualismo brutal que debilita los vínculos comunitarios. Y bueno, y volvamos a recordar, ¿no? Lo que les presenté ahorita de la encuesta de percepción, ¿no? Esa desconfianza, ¿no? Entre vecinos, e incluso los que viven unos junto a otros, que no sabemos ni cómo nos llamamos y apenas nos saludamos en la mañana por no dejar, ¿no? Bueno, esto también es interesante. Y por último, también se reconoce que hay sustancias que son escasas en el laboratorio. Esta parte con la que terminamos este módulo 3 de la presentación de hoy, miren, pónganme mucha atención porque creo que es algo que debe de llamarnos la atención, de interpelarnos, ¿no? Como agentes de pastoral, como católicos. Se reconoce que hay sustancias que son escasas en el laboratorio. No se ve una importante presencia de la iglesia en la generación de la cultura, de modo especial en el mundo universitario y en los medios de comunicación social. Esto es una realidad tremenda, tremenda. Eso ya se decía en el 2007 en Aparecida. Y lo seguimos viendo hoy de manera magnificada, ¿no? Han sacado a Dios de las universidades, están intentando sacar a Dios de los medios de comunicación. O sea, ¿cuántos youtubers son luego desmonetizados, ¿no? Por los temas que tratan, ¿no? Hablar mal, o sea, hablar en contra del feminismo, por ejemplo, es desmonetizado, es penalizado, etcétera, ¿no? Hay todo un mecanismo, una estructura de pecado actuando en contra de la familia, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta escasez es parte de una inquietud. Es el cristiano que no se encuentra más en la primera línea de esta producción cultural. Qué tristeza, de verdad yo les digo que en el momento de que aparece este fenómeno citadino, la cultura cristiana más que débil, o sea, se desprestigia, ¿no? Pero si nos arriesgamos desde esta óptica más, digamos, antropológica, ayudar pues donde podamos, ¿no? ¿Cómo? O sea, ayudando a buscar sentido más que certeza y verdades. Ahorita me explico esto, no quiero que se malentienda, ¿no? O sea, la gente está buscando sentido, lo vimos hace rato, sentido de vida. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí presentes en ese momento para hacerles en algún momento ver qué sentido de vida lo encuentran en Cristo, ¿no? Pero no podemos, o sea, el Papa Francisco de Evangelii Gaudium dice, no puedes llegar toda una familia a tocar la puerta en una misión y lo primero decir es Dios te ama, ¿no? Sin antes haberle preguntado si estás bien. Ajá, resolver otros problemas. Ok, ¿qué más en este punto, no? No se trata de adaptar el lenguaje moderno a las certezas ni las verdades, ¿no? Sino que se encuentre a la gente, o sea, que, ¿cómo les digo? Que nos sumemos a esa búsqueda de sentido, para que vean que vamos a su lado caminando, ¿no? El Papa lo dice muy claro, dice, gente de otras culturas sí aportan sentido a la ciudad, que les muestra o sea, bueno, más bien, sí, o sea, y la nuestra es escasa, pues lo que quiero expresar aquí, ¿sí? Acuérdense de un análisis que se hizo en esta encuesta 2020 del INEGI, cuando lo aterrizaron en el tema religioso, como decía, ¿no? No es que la gente esté dejando de ser menos religiosa, está dejando de ser menos católica, pero la gente sigue buscando trascendencia, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿quién les está ofreciendo esa trascendencia? Porque no somos nosotros los católicos, si no, no tendríamos esa baja, ¿no? Eso nos debe llevarnos a replantear muchas cosas. Miren, en el PGP, que yo también espero que todos lo tengan presente, este proyecto global de pastoral, porque también lo estudiamos,
Tuvimos este curso, de hecho, este año y el año pasado, este año por vía ya Facebook. Los obispos de México han definido que el núcleo cultural fundamental, desafiante, o sea, el problema que atañe a México es la negación de la primacía del ser humano, ¿sí? Y esta onda transformación antropológica exige sanar todas las relaciones básicas de la persona. Y aquí es que tenemos un gran reto para nosotros como católicos, más aún como agentes de pastoral. Muy bien, con esto hemos terminado este módulo 3 de la presentación de hoy. Ya entrando a la recta final, prácticamente terminando, quiero como dejar las ganas de mañana volverse a conectar, ¿no? Porque, ¿qué vamos a ver mañana? Miren, la ciudad, objeto de estudio. La ciudad es un objeto de estudio. La pastoral urbana se apoya en distintas ciencias y se capta en dos sentidos, ¿no? ¿Cuáles ciencias? Y esto no es, no estoy, o sea, no son todas, pues, ¿sí? Puede haber más, pero yo ahorita pongo estas, ¿no? En un primer sentido, la sociología, la arquitectura y la economía. ¿Sí? Este primer sentido, ¿qué es? Es la urbe en cuanto sirve para lo que es, para vivir. Por eso es que el sociólogo, el arquitecto, el económico, analizan esta parte, o sea, son los fierros, los edificios, somos las personas, es el dinero que anda circulando por ahí, o las tarjetas de crédito, las escuelas, etcétera. Ese es en cuanto a lo que sirve la urbe tal cual la vemos, ¿no? Las casas, las privadas, etcétera. Y ese, pues lo analizan, se analiza, los pastorales urbanos lo analizamos desde estas tres ciencias, ¿sí? Pero existe otro segundo sentido, ¿sí? Que es precisamente al que vamos a entrar mañana. Es que se aborda desde la antropología, desde la psicología y la semiología, ¿no? Este segundo sentido es la ciudad es realidad de imaginarios. Bueno, lo vamos a ver, este tema es súper interesante, a mí es de los que más me gusta, cómo nosotros, como ciudadanos, construimos la ciudad y luego la ciudad nos construye a nosotros. Pero eso será tema para mañana. Yo por hoy les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros y pues buenas noches. Que descansen, Dios los bendiga. Queremos agradecer, Valente, esta primera exposición, esa introducción. Para todos, pues es interesante, ¿no? Un servidor también ha descubierto cosas nuevas a partir de esta realidad y estoy muy agradecido porque sé que ha sido un gran esfuerzo también de tu parte, además de tu trabajo, el estar profundizando y por eso agradecemos a Valente que quiera compartir con nosotros. Les esperamos el día de mañana con estos temas de pastoral urbana. Les invitamos a seguir compartiendo nuestros contenidos. Nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.